Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre las generalidades del sistema linfemático para hacer una breve introducción que nos servirá para ir luego profundizando los conceptos que veremos a lo largo del módulo, justamente de fisiología del sistema linfemático, en el curso de fisiología y biofísica. Entonces, para comenzar, como hacemos habitualmente, vamos a ir a los objetivos de esta charla, que serán revisar en su conjunto las características anatomohistológicas del sistema linfemático. Haremos un recordatorio de las características generales de los elementos formes de la sangre, es decir, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y veremos la importancia de las funciones de la sangre y sus distintos componentes celulares y moleculares, como comentaba recién, de manera general, para que nos sirva de base teórica para las charlas que veremos a continuación en este módulo. Entonces vamos a iniciar esta charla definiendo qué es lo que es la sangre. La sangre es un tejido conectivo vivo, dinámico y complejo, ¿sí? Que sirve para transportar sustancias, para regular la hemostasia, es decir, producir lo que es digamos, el cese de un sangrado, el mantenimiento del ambiente interno estable por regulación de la temperatura, pH, etc. Y también es la que va a permitir la resistencia contra infecciones o enfermedades a través del sistema inmunitario. La composición de la sangre está dada por dos componentes principales, que son el plasma y los elementos formes o elementos celulares, como decía anteriormente. El plasma es una matriz conformada principalmente por líquido, ¿sí? Pero que tiene en su interior gran cantidad de elementos más pequeños, ¿sí? Que no entran dentro de lo que serían los elementos celulares, sino que son otros compuestos que son necesarios de transportar a través de todo nuestro sistema para justamente cumplir con distintas funciones en distintos tejidos. Estos son los iones, podemos nombrar también las moléculas orgánicas como aminoácidos, proteínas, glucosa, lípidos y desechos nitrogenados. Y dentro de lo que son las proteínas, algunas principales, como puede ser la albúmina, que contribuye a la presión coloidosmótica del plasma, y que sirve para el transporte de diversas sustancias, como hormonas, y también sirve para unir iones y transportarlos en la sangre. Las globulinas, que son factores de coagulación, enzimas, anticuerpos, y que sirven también para el transporte de diversas sustancias. El fibrinógeno, que como veremos en esta charla, al final y en las charlas relacionadas a hemostasia, sirven para determinar la coagulación de la sangre, y también la transferrina, que sirve como transporte de hierro, que es importante para llevar justamente este elemento a los órganos donde se va a utilizar para la síntesis, principalmente de glóbulos rojos. Asimismo, hay gases que circulan disueltos en el plasma, como el dióxido de carbono y el oxígeno, aunque el principal porcentaje se transporta a través de los elementos formes, particularmente los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, entonces, son los principales elementos formes de la sangre y que sirven para el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Asimismo, tenemos los glóbulos blancos, y dentro de los glóbulos blancos distintas poblaciones celulares, como son los linfocitos, que producen respuestas inmunitarias específicas contra invasores externos, los monocitos, encargados principalmente de acciones fagocíticas y que servirán también como presentadores de antígenos para desencadenar respuestas inmunitarias, los neutrófilos, que también son células con acción fagocítica, los eosinófilos, que producen compuestos tóxicos dirigidos contra ciertos patógenos y que actuarán también en reacciones inmunitarias y alergénicas, y los basófilos, que también tienen gránulos de secreción que participan en reacciones alérgicas. En cuanto a los elementos más pequeños de estos elementos celulares, tenemos las plaquetas, que son fragmentos celulares que son esenciales para la coagulación, como veremos más adelante.
En cuanto a los elementos formes de la sangre, tenemos que hablar primeramente de las características de lo que se denomina el hemograma, es decir, la cuantificación de estos elementos y algunos parámetros que son de importancia para la clínica, principalmente porque ayudan al diagnóstico de algunas enfermedades. Estos parámetros que uno puede ver en un hemograma son el recuento justamente de glóbulos rojos, ¿sí? Como los principales elementos formes de la sangre. Se pueden también hacer el recuento de glóbulos blancos. El recuento de glóbulos rojos en una persona normal ronda los 5,5 millones de glóbulos rojos. A su vez, dentro de lo que son el recuento de glóbulos blancos, andan alrededor de los 5.000 a 9.000 células por microlitro, mientras que ese recuento de glóbulos blancos se puede diferenciar en distintos porcentajes, siendo las poblaciones más importantes las de neutrófilos y linfocitos. Hay algunas particularidades, como que los linfocitos pueden verse aumentados en ciertas infecciones producidas por virus. Esto tiene que ver con el tipo de defensa que hace cada una de estas células. Asimismo, podemos tener un porcentaje aumentado de neutrófilos dentro de esta población con una leucocitosis debido a una infección bacteriana, como así también podemos tener, por ejemplo, en reacciones alérgicas, incremento del recuento de eosinófilos y demás. Para ello siempre es importante correlacionar este porcentaje con el valor absoluto de glóbulos blancos para ver si el recuento absoluto de cada uno de estos linajes está realmente aumentado o disminuido. Para el caso de las plaquetas, su valor normal ronda alrededor de las 300.000 por microlitro, y estas, como decíamos recién, van a ser importante su concentración, dado su importancia para la formación del tapón plaquetario en situaciones donde hayan lesiones a nivel de vasos. Dentro de los parámetros que se van a evaluar dentro de un hemograma normal, también está el recuento de hemoglobina, ¿sí? Que el valor de la hemoglobina refleja la capacidad de transporte que va a tener de oxígeno justamente los glóbulos rojos o transporte de gases, y también el hematocrito, que el hematocrito es el porcentaje del volumen total de sangre ocupado por los glóbulos rojos, o en general se toma como los elementos formes de la sangre, lo cual ocupa en una persona normal alrededor del 45%, entonces el 55% restante del volumen está ocupado por plasma. Esto se hace por centrifugación, y entonces el hematocrito es la altura de los eritrocitos sobre la altura total determinada por el volumen de muestra que se está utilizando. En cuanto a otros parámetros que son de utilidad y que se pueden cuantificar dentro de un hemograma y que van a servir principalmente para el diagnóstico de ciertas patologías como las anemias, está el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. El volumen corpuscular medio es el volumen promedio de un glóbulo rojo. Para esto lo que se hace es calcular el hematocrito sobre la cantidad de eritrocitos. Lo normal es un valor obtenido de 90 femtolitros. Por otro lado, el otro valor importante es la hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina que tiene los glóbulos rojos. Entonces uno lo que calcula es la concentración de hemoglobina dividida la cantidad de eritrocitos, y esto da un valor normal de alrededor de unos 30 picogramos. La concentración de hemoglobina corpuscular media justamente es la concentración de hemoglobina dividida el hematocrito, y esto tiene un valor normal de alrededor de los 320 gramos por litro, y bueno, estos valores son muy importantes para principalmente, como habíamos dicho, el tema de las anemias, donde podemos tener una anemia, por ejemplo, por déficit de hierro, donde los glóbulos rojos formados van a ser más pequeños y más pálidos por la falta de hemoglobina, y entonces van a tener justamente un volumen corpuscular medio y una hemoglobina corpuscular media más baja de lo normal, lo cual va a determinar que sea un tipo de anemia denominada microcítica e hipocrónica, ¿sí? Así estos valores se van a ver afectados en distintos tipos de anemia, y por eso es que son de mucha utilidad en la clínica. Entonces, siguiendo con el tema de las características de los glóbulos rojos, justamente los glóbulos rojos son los que permiten, como habíamos dicho, el transporte de gases
en sangre, oxígeno y dióxido de carbono, ya que se asocian a la hemoglobina, como hemos visto o vamos a ver en el sistema respiratorio. También tienen relación con el plasma a partir de la determinación del hematocrito, entonces también ofrecen datos que son de utilidad para pacientes que tienen alteraciones como pueden ser deshidrataciones o anemias. Los índices hematimétricos, como vimos recién, permiten caracterizar patologías asociadas a las alteraciones en la producción de glóbulo rojo y la producción también de formas inmaduras, es decir, de reticulocitos en sangre, permite caracterizar cuadros patológicos e indicar también si la respuesta medular frente al déficit de eritrocitos es originado o no a nivel de la médula, es decir, si el tipo de anemia es regenerativa o arregenerativa, en base a si la médula ósea puede o no formar nuevos glóbulos rojos y de esa manera enviarlos inmaduros, digamos, hacia la sangre debido a un déficit primario por una anemia. En cuanto a los glóbulos rojos, para tener en cuenta entonces datos importantes, la cantidad alrededor de los 5 millones por microlitro, las características de 7-8 micras de diámetro, son discos bicóncavos, anucleares, y que viven aproximadamente 120 días, cuestión importante que ya veremos en la clase de hemopoiesis y hemocateresis. Y la importancia de estos discos bicóncavos es que son flexibles, ¿sí? Que pueden circular a través de los capilares, y esa flexibilidad les permite llevar oxígeno a los tejidos periféricos y de ahí traer el dióxido de carbono para que sea intercambiado a nivel pulmonar. La hemoglobina dentro del glóbulo rojo es la que va a transportar justamente estos gases en la sangre. En cuanto a lo que son las moléculas, dentro de esta división que vamos a ir haciendo de células y moléculas para analizar los distintos componentes de la sangre, la molécula principal que tiene el glóbulo rojo, además de otras, es la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula formada por el grupo hemo y 4 cadenas de globina, 2 alfa y 2 beta, en un adulto normal, que cuentan con este anillo de protoporfirina, ¿sí? Que va a tener en su interior una molécula de hierro y que va a ser la que se va a asociar a el oxígeno, ¿sí? Estas moléculas justamente de hemoglobina, entonces lo que va a hacer es captar oxígeno y unirse al oxígeno que va a difundir desde la sangre o el plasma hacia el glóbulo rojo cuando esté cerca de los pulmones, es decir, que tenga una alta concentración de oxígeno en el exterior, y lo va a transportar hasta los tejidos periféricos donde tenemos un aumento en la concentración de dióxido de carbono. Entonces el oxígeno va a difundir desde la hemoglobina hacia el tejido, y el dióxido de carbono va a difundir desde el tejido periférico a la sangre y de la sangre hacia el glóbulo rojo para ser transportado nuevamente hacia el alvéolo pulmonar. Ese glóbulo rojo, como habíamos comentado recién muy brevemente, vive alrededor de 120 días y luego de estos 120 días el glóbulo rojo es eliminado en los filtros, principalmente el vaso, donde va a romperse ese glóbulo rojo y la hemoglobina va a ser reutilizada, ¿sí? Y va a generar bilirrubina, que va a ir por circulación hasta el hígado, ¿sí? Donde se va a producir la conjugación de la misma para ser eliminada a través del intestino, mientras que otra forma de la bilirrubina, que es hidrosoluble, circula en plasma y puede ser eliminada a través de los riñones, ¿sí? Entonces, estas son las formas de metabolismo que va a tener la hemoglobina una vez que el glóbulo rojo ha sido eliminado porque ha cumplido con su vida útil. Ya vamos a ver con más detalle esto más adelante, pero esto es como para ir refrescando cuestiones que ya han visto en bioquímica y que son importantes para la comprensión de la función del glóbulo rojo y que posteriormente nos servirán también en la fisiología del sistema respiratorio. En cuanto al sistema inmunológico, lo que podemos decir es que es un sistema que está
especializado en reconocer y eliminar antígenos, ¿sí? Un antígeno es una sustancia capaz de desencadenar una respuesta inmune, y en particular para los seres humanos, nosotros podemos tomar como antígenos distintos a los microbios, a las células tumorales, a una prótesis que tenga que ser colocada para reemplazar, por ejemplo, una cadera, órganos trasplantados o un cuerpo extraño o una toxina que proviene del exterior. Entonces todas estas sustancias o estas moléculas van a constituir para nuestros organismos antígenos, y entonces el sistema inmunológico va a ser el que está encargado de reconocerlo primero como algo ajeno a nuestro cuerpo y luego generar una respuesta para tratar de eliminarlo. Una vez que nuestro sistema se enfrenta a un patógeno y este patógeno logra atravesar la primera barrera de defensa, que para los seres humanos es física y está constituida por la piel y las mucosas principalmente, y las secreciones que se encuentran en ellas, estas barreras, cuando son franqueadas, van a desencadenar dos tipos de respuesta inmunitaria. Una respuesta inmunitaria que será innata, que será rápida, inespecífica y sin memoria, mediada por células y moléculas, ¿sí?, de distintas características que veremos más adelante, pero esta respuesta inmunitaria innata en muchas ocasiones no es capaz de eliminar el agente patógeno en una primera instancia, y entonces ocurre el despertar, digamos, de una segunda respuesta inmunitaria adaptativa, que es lenta, que es específica y que deja memoria, mediada por muchas veces la presentación de los antígenos por las células presentadoras de antígenos, las células dendríticas y los macrófagos, que lo que van a hacer es activar a distintos linajes de linfocitos T y B para producir una respuesta inmune que sea más específica. Asimismo, hay que tener en cuenta que los linfocitos B dan origen a las células plasmáticas, que son las que producen los anticuerpos, y entonces podemos tener la posibilidad de que, si el patógeno atravesó estas barreras físicas, mecánicas y químicas en nuestro cuerpo, pueda ser degradado directamente por células como macrófagos, neutrófilos, natural killer, dendríticos, sinófilos y basófilos, o también la participación del complemento, interferones y otras citoquinas que son parte del sistema inmune innato, y por tanto degradar o destruir este patógeno. Y si no, habrá una segunda respuesta, ¿sí?, mediada por los linfocitos, que también originarían o terminarán posiblemente en la destrucción de este patógeno, ¿sí? La primera línea de defensa para los seres humanos son nuestra piel y mucosas. La piel justamente tiene varias capas, como ya han visto en histología, y estas capas de dermis y epidermis permiten distintos mecanismos de defensa mediados por células dendríticas dérmicas y también por la descamación propia a nivel epidérmico y la presencia de células de la sangre que pueden migrar desde los vasos linfáticos, venas o arterias para llegar hasta el lugar donde puede haber una lesión y ahí producir la primera defensa de nuestro organismo. Sin embargo, la primera línea de defensa será física, justamente por la presencia de la piel y esta capa de epidermis que se va eliminando diariamente, y además la presencia de las mucosas con sus secreciones, que como ya hemos visto en el sistema digestivo, muchas de ellas contienen lisosimas y enzimas que pueden degradar distintos agentes patógenos, o por ejemplo la presencia de un medio totalmente adverso para una bacteria que pueda ser deglutida, como es el ácido del estómago, o la eliminación mecánica que se produce en los distintos órganos y tejidos. Entonces esta va a ser la primera línea de defensa de nuestro organismo frente a distintos antígenos o agentes que puedan ingresar desde el exterior. Luego tendremos lo que es el sistema inmunológico ya más especializado. Para ello tenemos algunos órganos, células y moléculas. Los órganos especializados en la defensa los podemos dividir en órganos
linfáticos primarios y secundarios. Aquí vamos a tener las amígdalas, adenoides, nódulos linfáticos, vasos linfáticos, timo, vasos, placas de Peyer, apéndice y médula ósea, que lo que harán será servir de lugares donde se van a formar células y moléculas, o donde estas también se van a activar o se van a encontrar con los distintos antígenos para producir la respuesta inmunitaria. Entonces, lo primero que tenemos que hablar son de los órganos linfoides. Los órganos linfoides primarios son aquellos tejidos linfáticos donde se desarrollan y maduran las células inmunitarias, como son la médula ósea y el timo. ¿Sí? El timo particularmente es el lugar donde se van a producir y diferenciar los linfocitos T, que cuestión que veremos en otra charla, y además en la médula ósea va a ser donde se van a formar, como ya sabemos, gran cantidad de células de la sangre, ¿sí? Todas ellas las vamos a ver más específicamente en la charla de hematopoiesis, ¿sí? Por ello no me voy a detener en este momento, y vamos a identificar los órganos linfoides secundarios, que se pueden dividir de distintas maneras. Una clasificación es encapsulados y no encapsulados. Los encapsulados son los ganglios linfáticos y el vaso, mientras que los no encapsulados incluyen tejidos linfoides que se asocian a piel y mucosa, ¿sí? Los MALT, que son los tejidos linfoides asociados a mucosa, se distribuyen en distintos sistemas, ya sea digestivo, respiratorio, urogenital y demás. Y estos tejidos linfoides asociados a mucosas son muy importantes porque entran en contacto rápidamente con aquellos antígenos y pueden desencadenar una rápida respuesta inmunitaria frente al patógeno, si fuera el caso. Para sistemas como los ganglios linfáticos y el vaso dependen muchas veces ya sea de el drenaje a través de los vasos linfáticos o también a través de arterias y venas, como puede ser el vaso, y lo que va a ocurrir en estos órganos es que son importantes porque los órganos linfáticos secundarios es donde las células inmunes maduras son activadas por antígenos para producir una respuesta inmunitaria. Entonces, estos órganos son muy importantes, actúan siempre como filtros, y esa característica de circulación lenta que tienen y de intercambio y de conexión con los distintos linajes del aparato o del sistema inmunitario permiten despertar entonces respuestas frente a distintos antígenos y patógenos. Como habíamos dicho recién, entonces nosotros vamos a tener los órganos especializados, las células y las moléculas. Dentro de las células y moléculas vamos a poder diferenciar lo que es parte de del sistema inmune adaptativo y lo que es parte del sistema inmune específico. En cuanto a lo que son las células, lo que podemos hablar es que tenemos los leucocitos como principales componentes, y estos leucocitos los podemos dividir en lo que son granulocitos y los linfocitos. Los granulocitos o los leucocitos granulares, sus principales linajes son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos son fagocitos y se encargan de la destrucción de bacterias principalmente con lisocimas, defensinas, antioxidantes y otros tipos de mediadores. Entonces su degranulación produce justamente acción sobre algunas bacterias que no pueden ser degradadas por fagocitosis, mientras que la degranulación de, por ejemplo, otros tipos de linágenes, como pueden ser los eosinófilos y los basófilos, producen la liberación de otros mediadores, ¿sí? Como pueden ser histamina en las reacciones alérgicas, aunque también tienen acción fagocítica sobre complejos antígeno-anticuerpos y actúan en defensa frente a algunos parásitos. Para los basófilos son células que actúan principalmente en la respuesta inflamatoria, liberando heparina, histamina, serotonina en lo que son reacciones alérgicas. Para los leucocitos granulares tenemos que hablar de la presencia de los linfocitos B y T, principalmente, que son parte de la inmunidad específica, y los linfocitos natural killer, que son parte de la inmunidad inespecífica. Estos linfocitos son mediadores de las respuestas inmunitarias, como habíamos dicho. Los linfocitos B madurarán a células plasmáticas, que son las secretoras de anticuerpos, y también a células memoria, mientras que los linfocitos T
Madurarán también a linfocitos T memoria, pero también a helper y citotóxicas, las cuales van a actuar mediando la respuesta sobre los linfocitos B y también actuando directamente como mecanismo de defensa sobre virus invasores, células cancerosas y demás. Los natural killer atacan una amplia variedad de microbios y es por ello que son muy importantes, aunque de manera inespecífica, y es por ello que son parte de la inmunidad innata. En cuanto a los monocitos, son también agranulares y tienen actividad fagocítica, ¿sí? Luego de transformarse en los macrófagos, que están fijos o también en la circulación. Entonces, los monocitos son los que darán origen a los fagocitos de tipo macrófago. En cuanto a las moléculas, lo que podemos decir es que también hay moléculas que son del sistema inmune específico, hay moléculas que son del sistema inmune inespecífico. Dentro de estas sustancias, lo que podemos decir es que hay varias partículas que son muy importantes, como las proteínas de fase aguda, que son proteínas fabricadas por el hígado durante la fase aguda de una inflamación, y que sirven como opsoninas y que tratan de aumentar la respuesta inflamatoria. Hay algunas moléculas que son quimiotaxinas, que lo que hacen es atraer fagocitos hasta el sitio de una infección, citoquinas, que van a ser proteínas liberadas por distintos mediadores, y que van a afectar el crecimiento o la actividad de otras células. Perdón, son mediadores, no son liberadas por distintos mediadores, son liberadas por distintos tejidos, ¿sí? Y células que van a permitir entonces la diferenciación. Ya vamos a ver también en qué participan dentro de lo que es la hemapoiesis, y también sobre actividades que despiertan algunas reacciones inmunitarias. Las opsoninas son proteínas que recubren a los patógenos para que los fagocitos lo reconozcan e ingieran. Aquí vamos a ver la importancia de los anticuerpos, las proteínas de fase aguda y las proteínas del complemento, y aquellas sustancias que son pirógenas, que son parte de las citoquinas, pero que van a generar fiebre. Esto sería una división por clase funcional, y aquí se listan algunas de las principales moléculas que van a ser parte de este sistema inmunitario, como puede ser el complemento, que son proteínas de la membrana plasmática y membrana celular, que actúan como opsoninas, agentes citolíticos y mediadores de la inflamación. Proteína C reactiva, heparina, que actúa como anticoagulante, histamina, que es un vasodilatador potente y broncoconstrictor, liderado por mastocitos y basófilos, y bueno, y otros gran número de moléculas que iremos viendo a lo largo de todo el módulo, que van cumpliendo distintas funciones, ya sean en la inmunidad innata o en la inmunidad específica, ¿sí? Dentro de lo que podemos hablar entonces como generalidad del sistema linfomático para terminar, va a tener que ver la participación justamente entonces de las células específicas que acabamos de nombrar, además de la participación a través de todo este sistema linfático, ¿sí? Que va a acercar justamente a los ganglios y a los distintos órganos como el vaso, ¿sí? Y los tejidos linfáticos asociados a mucosa, a los distintos antígenos para producir la respuesta inmunitaria. Entonces, como se puede ver en casi todos los órganos y tejidos, hay distintas particularidades, como puede ser, por ejemplo, a nivel del sistema endocrino, donde además de este drenaje linfático participar en sacar líquido intersticial y proteínas plasmáticas que son filtradas por las glándulas endocrinas, también sirven para distribuir algunas hormonas, el flujo linfático, pero bueno, ustedes pueden ir viendo las distintas características en el aparato reproductor, el aparato urinario, aparato digestivo, cardiovascular, respiratorio, renal, pero todo tiene que ver principalmente con esto que nombrábamos recién, de la presencia de los tejidos linfoides primarios, secundarios, y la participación de las células y moléculas en la defensa de los distintos órganos y sistemas. Para finalizar, vamos a hablar un poquito del rol de las plaquetas, sin meternos en demasiado detalle, porque esto ameritará charlas que van a venir a posterior de nuestro curso, pero
Lo que sí es importante nombrar es que estos fragmentos celulares, originados a partir de los megacariocitos, en la médula ósea, se vuelcan a la circulación y circulan libremente hasta que son activados, ¿sí?, en el sitio donde haya una lesión de un vaso, y entonces allí conforman lo que se denomina el tapón plaquetario, ¿sí? Ese tapón plaquetario, luego, gracias a los factores de coagulación, se producirá una red, como se ve aquí, de fibrina sobre ella para estabilizarlo y mantenerlo en el tiempo hasta que se produzca la cicatrización de ese vaso. Entonces, lo importante es que son alrededor de 300.000 por microlitro las plaquetas circulantes, y que estos fragmentos son pequeños y que duran alrededor de unos 5 a 9 días, cuestión importante porque algunos fármacos que inhiben su acción inhiben justamente su función durante 5 a 9 días hasta que se produce un recambio de estas células, y un agente muy utilizado es el ácido acetilsalicílico, ¿sí?, que por ser UAN produce una inhibición no reversible de la COX, y por tanto se pierde la capacidad de agregación plaquetaria por 5 a 7 días, y es importante saberlo para pacientes que puedan estar medicados previo a una cirugía. En cuanto a otras cuestiones relacionadas a las plaquetas, tenemos que hablar que estas plaquetas van a pasar por todas unas distintas fases para formar este tapón, desde lo que es una fase vascular con vasoconstricción, también mediada por sustancias que son liberadas por las propias plaquetas, se produce la agregación de la plaqueta, la formación del coágulo, ¿sí?, y la retracción. Todas estas etapas son mediadas por sustancias que son liberadas por la propia plaqueta en el lugar o en el sitio de la lesión donde se está produciendo la formación del tapón plaquetario. Luego, los factores de coagulación serán los que produzcan, como se ve aquí, la consolidación, ¿sí?, de este tapón a partir de las hebras o la fibrina que se deposita en la superficie. Entonces, los factores que participan en la función plaquetaria van a ser el colágeno, ya que es lo que despierta las plaquetas, digamos, o las llama para que se produzca la formación del taplón; el factor de von Willebrand, que une las plaquetas al colágeno. Este factor hablaremos de él también más adelante, ya que circula y también es liberado por los propios gránulos de las plaquetas. Por otro lado, tenemos sustancias que son liberadas por la plaqueta y que tienen función de estimular mayor agregación plaquetaria, como son la serotonina, el ADP, el factor activador de plaquetas, el tromboxano, ¿sí? Todos ellos tienen una importante función en lo que es la formación del tapón plaquetario. Además de esto, hay factores obviamente que son comunes y que participan en la coagulación y que participarán en esta segunda etapa, donde, como veíamos recién, el colágeno, el factor de von Willebrand y algunos factores tisulares dependen de la participación de la plaqueta en la primera formación del coágulo o trombo plaquetario, para luego sí actuar los factores de coagulación específicos de las vías intrínseca y extrínseca para producir justamente la formación de este coágulo o estabilización de este coágulo plaquetario. En cuanto a la fibrinólisis, vamos a ver también más adelante que hay algunos factores que producen la disolución de este coágulo. Es decir, que una vez que este tapón se formó y por debajo de él se produce la cicatrización del vaso, luego tiene que romperse. ¿Y cómo se debe romper? Y bueno, primero destruyendo estas fibras que lo que hacen es estabilizar el coágulo, y de esa manera se van a liberar las plaquetas que ya han sido utilizadas en la formación del tapón. Para ello hay múltiples factores que veremos también más adelante, como puede ser el plasminógeno y la plasmina, el activador del plasminógeno tisular o TPA, la antitrombina 3 y las prostaciclinas, que lo que hacen es actuar como fibrinolíticos o anticoagulantes, y que por ello es muy importante también conocer su función.
Muy bien, entonces para finalizar, lo que hemos visto es la composición general y función de la sangre, las características del hemograma y la importancia del hematocrito y los índices hematimétricos en una muestra sanguínea, la hemoglobina como transportador de los gases, simplemente para introducir su concepto. Hemos visto las barreras inmunológicas, tejidos, células y moléculas, algunas características muy generales y la presentación de lo que es la inmunidad innata y adaptativa con sus componentes generales y el rol de cada una de ellas, la participación de las plaquetas en la coagulación, además de lo que es el sistema hemostático y fibrinolítico para introducir los temas que veremos más adelante. Muy bien, eso sería todo hasta el momento. Para esta charla, la bibliografía de referencia ha sido el libro de Fisiología Humana de Silverton y el libro de Derrickson de Fisiología Humana también. Muchas gracias.